Bienvenidos a Zona Franca, Diálogos de Comercio Exterior y Aduanas. Soy su presentador y moderador, Aristóteles Aldape. Como siempre, en este su espacio, Zona Franca, buscamos centrar las opiniones de expertos para brindarle a usted, el espectador, las nuevas tendencias y lo más relevante del mundo del comercio internacional en México y el mundo. Zona Franca es un esfuerzo realizado por la comunidad académica y estudiantil Escomex, tu Universidad de los Negocios. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la maestra Silvia Rodríguez, directora de Comercio Exterior en Trade Strategies y docente también de nuestra Universidad Escomex. Muy buenas tardes, Silvia. Hola, ¿qué tal, maestro? Buenas tardes. Y sin más preámbulo, maestra, el día de hoy vamos a tener un tema en particular muy interesante, y es que en las últimas semanas hemos tenido muchísimas noticias con este cambio de las NOMS, si verdaderamente impactó estos nuevos etiquetados en los productos aquí en México, qué está pasando, y yo creo que es muy importante para todos los que estamos en este mundo del comercio y también para el público en particular, conocer qué está cambiando, hacia dónde vamos y no estar en estas confusiones las cuales muchas veces entorpecen muchísimo lo que son nuestras cadenas de suministros y sobre todo el accionar del comercio en nuestro país, sobre todo en este contexto que tenemos de la pandemia. Sin más preámbulos, le paso la palabra y vamos a compartir una presentación que nos tiene aquí la maestra Silvia. Muchísimas gracias de nuevo. De nada, a ver, déjenme. Listo, ya tiene que poder compartir su presentación, Ya estoy maestra. lista. Perfecto. Ya estoy y déjame entonces. Creo que ya te regresé el control, entonces. ¿Pueden ver ya la presentación? Claro que sí, se ve en la Sí, pantalla. perfecto. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y como bien comenta el maestro Aristóteles, la verdad es que estas últimas 3 semanas pues han sido bastante caóticas respecto a los cambios que estamos viviendo, que presentamos específicamente en materia de normas oficiales mexicanas, ¿no? Sabemos el comercio exterior y pues obviamente la normatividad es muy dinámica. Y pues en esta ocasión el tema de las NOMS pues no es la excepción. Y como sabía que mayoritariamente pues nuestro quórum el día de hoy pues iban a ser la mayoría de ellos pues estudiantes de la universidad, que no necesariamente puedan estar al 100% involucrados con este tema. No dudo que algunos sí, de hecho, por lo menos en mi experiencia con los grupos, me he encontrado sí, gente que ya está inmersa 100% en la operación, no todos están en esa misma tónica. Entonces, la plática de hoy quiero llevarla, o digamos que la dividí en tres partes, ¿no? La parte normativa de por qué es que hoy estamos justamente teniendo esta sesión, ¿no? Respecto al tema. Sí, me gustaría irme a los orígenes, sin entrar mucho en detalle. La verdad es que traté de no ser demasiado técnica, porque además la realidad de las cosas es que todavía seguimos teniendo muchas dudas. Yo tengo dudas, ¿no? Ya a pesar de estas 3 semanas, y de que prácticamente hemos estado conectándonos a cuanta sesión virtual, webinar, plática, todo lo que ha habido sobre el tema, y aún hay muchos cabos ahí sueltos, ¿sí? Entonces, bueno, la intención de hoy, reitero, es irme a los orígenes, nada más para que tengamos todos el mismo punto de partida. Eso como una primera parte. La segunda, ver específicamente en qué radicó el cambio, y bueno, cerrar con algunos ejemplos precisamente de ya, o sea, qué es lo que las empresas están enfrentando precisamente derivado de esta situación.
¿sí? Reitero, lo voy a ver no quisiera decir superficial, pero sí de manera muy ligera porque, reitero, además de que no es la intención entrar en temas muy técnicos, sí por lo menos que tengan claro de dónde venimos, en dónde transitamos y qué es lo que estamos teniendo en este momento. Entonces, bajo esa mecánica, pues entonces, así a grosso modo, pues me gustaría que tuviéramos claro cuál es el marco legal precisamente que regula esto que estamos teniendo el día de hoy, ¿sí? Y de entrada, pues tenemos, o esto nace de algo que hoy conocemos como Ley de la Infraestructura de la Calidad, ¿sí? Esto es muy reciente, de hecho se acaba de aprobar hace cosa de 3 meses. Previamente, lo que marcaba o regía la pauta de las normas oficiales mexicanas lo encontramos en la Ley Federal de Metrología y Normalización. ¿Sí? Esta ley desaparece, nace la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad y bueno, es un punto de partida. Eso en cuanto a la parte técnica. En lo que a nosotros compete como comercio exterior, pues también particularmente de dónde se desprende o en dónde colgamos nosotros el cumplimiento de estas regulaciones, pues de la Ley de Comercio Exterior. ¿Sí? De ahí me voy a la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, porque creo que la mayoría sabemos que la manera que tenemos de identificar si estamos obligados o no al cumplimiento de una regulación como esta, pues deriva precisamente de la fracción arancelaria. También como novedad tenemos que dentro del capítulo 28 del hoy TEMEC, pues hay un capítulo específico de buenas prácticas regulatorias y ya de manera muy particular y que es literalmente el de batalla, ¿no? Es el anexo 241 de las reglas y criterios de la Secretaría de Economía. Obviamente no vamos a revisar todos, básicamente me voy a abocar, insisto, de manera especial y particular en los que están teniendo un impacto en todo este proceso. Entonces, nada más para ponernos un poquito en contexto, ¿no? Específicamente en lo que se refiere a la Ley de Comercio Exterior, pues básicamente, yo siempre lo digo cuando lo reviso en clases, que esta es casi como la ley olvidada, ¿no? Pocas veces nos vemos en la necesidad de consultarla. O yo particularmente, hay 2 temas en donde me dirijo a la Ley de Comercio Exterior. Uno que tiene que ver precisamente con lo que estamos viviendo ahora y adicionalmente cuando hablamos de reglas de origen. Pero medularmente entonces la Ley de Comercio Exterior, digamos que tiene por objeto regular, promover y buscar la integración de México, ¿no? En el contexto internacional. Básicamente, lo que a nosotros nos interesa o sobre lo que me quiero enfocar es justamente en la parte de las regulaciones, ¿no? De la vigilancia que se tiene que ejercer dentro del territorio nacional, ¿sí? Para protección nuestra, y es justamente donde llegamos ahí a las regulaciones y restricciones no arancelarias. Nomás Entonces, haciendo una breve interrupción. sí. De este marco que nos está mencionando, y para hacerlo a lo mejor un poco más ameno, sin perder el punto, ¿qué tanto estaba afectando esta falta de regulación previo? Porque se menciona mucho sobre el escritorio o sobre el gabinete o los encargados de que no se está llevando a cabo de la manera adecuada. En su expertise, con esto que nos acaba de mencionar, nos podría a lo mejor dar un pequeño panorama si se hacía o no se hacía antes de entrar plenamente a estas regulaciones. Pues no, definitivamente no. O sea, la verdad de las cosas es que esto no es que haya nacido apenas el 1 de octubre, ¿no? Esto ya lo teníamos. Lo que ciertamente estaba ocurriendo es que se estaba, digamos que exentando entre comillas, porque no, en realidad no es una exención, perdón, pero no se estaba llevando a cabo, ¿no? Que es parte de lo que también les quiero mostrar. Estábamos utilizando ciertos mecanismos o cierta vía que la propia normatividad establecía, ¿sí? Para no tener que demostrar el cumplimiento de estas normas en el punto de entrada, ¿no? Entonces, reitero, sí, ahí estaba, siempre ha estado ahí. Lo que sí es cierto es que no lo estábamos cumpliendo, por lo menos no en los términos que estaba pactado, porque reitero, estábamos utilizando un esquema de facilidad,
¿no? que la propia normatividad establecía y que desafortunadamente, como suele ocurrir, ¿no? Nos excedimos, ¿sí? Hubo empresas que indebidamente se aprovecharon de ese esquema de facilidad cuando no debía ser así. Muchísimas gracias. Yo creo que quedó muy claro esa parte. Ahora sí, no la interrumpo más para que avance. No, y por favor, precisamente para cuando consideren necesario, pues adelante, yo escucho. Entonces, Sí. en términos generales y para, digo, para que no parezca tanto esta clase, pero al final lo que creo que la mayoría tenemos claro y sabemos que entonces la función de estas regulaciones, quizás muchos puedan pensar al interior de una empresa, ¿no? Que pues son estos requisitos que lo que están buscando es entorpecer precisamente pues el flujo de las mercancías en aduana. Pero pues al final lo que estamos buscando o lo que se pretende con estas regulaciones es justamente protegernos a nosotros como usuarios, ¿sí? de esas mercancías, precisamente, que ahí está gran parte del meollo de este asunto, ¿no? Las regulaciones, pues entonces, tienen la finalidad de protegernos, ¿sí? A la entrada y salida de esas mercancías. Específicamente en lo que se refiere a la importación, bueno, pues nada más por mencionar algunos ejemplos, a través de estas regulaciones, pues lo que se pretende es que el gobierno federal pueda tener control y visibilidad, ¿no? de que no ingresan a nuestro país, por ejemplo, productos que en otro lugar puedan tratarse ya de productos de desecho o que ya no son obsoletos y que puedan representar, reitero, pues un riesgo para nosotros, ¿no? También pueden ser aplicadas cuando otro país le impone medidas en contra de las exportaciones de productos de México. Entonces, pues nuestro país en represalia a dichas medidas, pues puede imponer estas regulaciones por temas de prácticas desleales de comercio internacional, etcétera. Esto hablando de la importación. En el caso de la exportación, ¿por qué será necesario o sería necesario establecer estos mecanismos? Bueno, pues por ejemplo, para que no haya desabasto, ¿no? Pueda, en un caso extremo, pueda ocurrir que cierto producto o ciertas empresas prefieran exportar esos productos porque resulta que pues, tienen un mejor mercado en el extranjero, ¿sí? Hablando en términos de precio, y eso pueda derivar en un desabasto para el consumo nacional, por cuestiones de protección a la flora y fauna, ¿no? Incluso hasta por temas de proteger los bienes alcohólicos. Es mucho más amplio que esto, pero bueno, nada más quería contextualizar. Ahora, ya específicamente, y ya entrando o aterrizando un poco respecto al tema de las normas, reitero, esto no es nuevo, ¿no? Lo hemos tenido desde siempre en la Ley de Comercio Exterior y pues básicamente lo que nos señala es que precisamente pues la autoridad a través de la Secretaría de Economía pues tiene esta posibilidad de establecer estas normas a través o identificadas a través de sus fracciones arancelarias y que deberán ser validadas en el punto de entrada, es decir, en la aduana de ingreso a nuestro país, y que estas medidas de protección, bueno, pues previamente, antes de ser dadas a conocer, pues tienen que ser aprobadas, ¿no? por la comisión. Y ya finalmente, en la parte de este contexto o de este marco teórico, reitero, la parte fundamental la tenemos aquí en el anexo 241. Este es el que han estado escuchando no las últimas 3 semanas, desde prácticamente mucho antes. No sé cómo lo conozcan o lo ubiquen, si como anexo 241 o como acuerdo de NOMS, ¿no? O anexo de NOMS. Aquí es justamente donde encontramos pues toda esa lista de fracciones arancelarias que están sujetas a distintos tipos de NOMS. Y es justamente el documento o el documento legal, ¿sí? Que fue el que fue modificado y que entró en vigor esas modificaciones el 1 de octubre. Entonces, nada más para ponerlos y si no habían tenido oportunidad de leer o de estudiar este anexo, es algo como esto, ¿no? Es un documento que está conformado por varios artículos, básicamente del artículo 1 bueno, 1, 2, 3, 4, 8 y 9 son donde encontramos justamente las fracciones arancelarias y los distintos tipos de NOMS,
¿sí? A los que se encuentran sujetos estas mercancías. Estos, los que tienen, artículo primero tiene que ver con temas de seguridad. El artículo 2 también son árboles navideños que están sujetos a regulaciones por parte de Semarnat, ¿sí? El artículo 4 es información comercial, pero específicamente para tequila y mezcal. El artículo 8 habla de las NOMS de emergencia, y el artículo 9, ¿sí?, nos señala aquellos productos que son reconstruidos o usados o artículos de segunda mano. Cada uno de estos artículos nos liga a, en este caso, el artículo 5, que es el que nos señala cómo vamos a cumplir estas NOMS. Esto está idéntico. Esto aquí no hubo modificación alguna, así ha venido operando. Tuvimos una modificación, sí, muy importante hace 2 años, precisamente. Lo mismo que estamos pasando ahorita, ¿no? Lo vivimos hace 2 años, en octubre del 2018. Ya está bastante maduro, ya no es un dolor de cabeza, ¿sí? Pero esto no cambió, esto sigue idéntico. ¿En dónde está el tema? En el artículo 3. ¿Sí? Parte de las modificaciones que están impactando hoy de manera importante a la operación viene precisamente de este artículo 3º, ¿sí?, que tiene que ver justamente con el tema del etiquetado comercial, ¿sale? Son 15 distintas NOMs, o sea, si ustedes imaginaban que nada más teníamos una NOM de etiquetado, no, tenemos 15 distintas NOMs en una serie de fracciones arancelarias que están identificadas aquí, y ese es donde tenemos el tema que nos está angustiando, ¿no?, estas semanas, y que pues parece ser que todavía nos restarán algunas semanas más de estar atravesando por esta amarga situación, ¿sí? Ahora, dentro también de las modificaciones que nos están ocasionando estos dolores de cabeza, además del artículo 3 que ya mencionamos, y que el mecanismo de cumplimiento lo tenemos en el artículo 6, también se modificó importante el artículo 10. El artículo 10 de este acuerdo es el que precisamente utilizábamos, ¿no?, para exentar y vuelvo a entrecomillar, exentar el cumplimiento de estas NOMs, específicamente de información comercial. Nada más como información, estos son justamente los casos, ¿sí?, que ya estaban previstos, que no cambiaron, ¿no? Incluso algunos hasta les aplican a ustedes que están en frontera, ¿sí? Cuando se trata de equipajes, cuando son menajes de casa, muestrarios, productos de consumo personal para ustedes que viven en la franja región fronteriza, mercancías que importen instituciones científicas o educativas y productos a granel, estos per se ya están exceptuados, esto sí, ¿no?, de tener que cumplir con información comercial, no de ahora, desde antes. Entonces, esto no cambió, se mantiene idéntico como lo veníamos operando. Este también es uno de los casos de excepción, también importante no solamente para ustedes, que un grueso de las empresas que tienen ustedes operando ahí en la ciudad, pues la mayoría de ellas son maquilas, ¿no? Sí, la industria INMEX. Así es. Entonces, afortunadamente, muchas de esas empresas, ¿sí?, no se vieron tan gravemente afectados, porque ya gozaban de esta excepción, ¿sí? Por eso lo marqué ahí, incluyendo las IMEX, ¿sí?, entre otros regímenes, pero la verdad es que para la mayoría de las empresas que, sobre todo que llevan a cabo procesos productivos y que lo hacen bajo este mecanismo, bueno, durmieron tranquilas y lo siguen haciendo porque afortunadamente, bueno, tienen ahí su excepción, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió entonces? Lo anterior se mantuvo. ¿Qué cambió? Pues esto, uno de los numerales que fueron derogados, ni siquiera modificados, fueron derogados en este artículo 10 de excepciones, es la posibilidad que tenían personas físicas, ¿no?, para importar equipos o bienes que utilizaran para su actividad profesional, ¿sí? Yo hasta al día de hoy, en los años que tengo de experiencia, la verdad es que nunca hice uso o nunca conocí a alguien que hiciera uso de este beneficio, pero bueno, estaba ahí.
Esta que también digo, no sé a ustedes, en frontera si vaya a haber un efecto importante, pero esto también se derogó. Es decir, la importación de mercancías, ya sea para comercialización o para la prestación de servicios que hicieran personas físicas o personas morales, obviamente para permanecer y prestarse en la franja de región fronteriza, en ciudad donde están ustedes, pues tampoco ya no es posible. Desconozco, ¿no?, el impacto que pudiera llegar a tener, y si lo tuvo o si lo tiene, pues es muy focalizado para frontera. Nosotros acá en el interior del país, pues esto prácticamente nos pasa, es irrelevante. Entonces estos dos, híjoles, qué mal, ¿no? Al final le dieron beneficio, pero creo que pues no tenemos grande afectación. ¿En dónde está el dolor de cabeza? Aquí. Numeral, el número 8 del artículo 10, es prácticamente el que utilizábamos precisamente para no tener que demostrar el cumplimiento de estas famosísimas normas de información comercial, ¿sí?, que nos han traído vueltos locos desde el 1 de octubre. Este numeral básicamente estaba enfocado o dirigido a la importación, sí, de mercancías, pero que no iban a ser comercializadas, no iban a expenderse al público tal y como son importadas, así tal cual como señala aquí, ¿sí? Y había 4 escenarios en donde podíamos ubicarnos. ¿Por qué podíamos nosotros como empresa, ¿no?, importar mercancías que no íbamos a comercializar así como las estábamos importando? Bueno, pues porque a lo mejor yo la utilizaba para mi propio uso, para prestar mis servicios, nunca iba a llegar a un consumidor. Bueno, pues entonces era válido no tener que cumplir con la información. 2, porque son materias primas, ¿sí? El mayor dolor de cabeza que tenemos ahorita está ahí, ¿no? Las empresas que importan materias primas, que obviamente las someten a un proceso de transformación y que no son IMEX, que no son maquiladoras, bueno, estamos, perdón la expresión, pero estamos pariendo chayotes, ¿sí? Precisamente porque este mecanismo pues ya no lo podemos usar. ¿Qué otro escenario teníamos? Bueno, cuando los vamos, eran mercancías que se importaban, pero que así como lo importé, yo lo iba a vender a alguien más, ¿sí? Que lo iba a utilizar para su uso particular, para la prestación de sus servicios. Pero reitero, nunca iba a llegar al consumidor final. Y cuarto y último, mercancías que vienen a un proceso de reacondicionamiento, y de hecho es uno de los ejemplos que traigo al final, ¿sí? Entonces, estos 4, y principalmente los 3 que marqué en negritas, pues eran o son el pan de cada día en muchas empresas, ¿sí? Entonces, esto es lo que tiene atorado en las distintas aduanas del país un montón de mercancías, porque hasta antes del 1 de octubre, pues esto lo brincábamos presentando que una declaración bajo protesta de decir verdad, de que las mercancías que estábamos importando, pues no, jamás iban a llegar a un consumidor como cualquiera de nosotros, porque iban a ser sometidos o utilizados en algunos de estos 4 supuestos. Entonces, desafortunadamente, ¿no? Yo en esto puedo entender a Secretaría de Economía, ¿no? Ellos hicieron dentro de la exposición de motivos de la modificación, señalaban que pues, habían revisado alrededor de casi 8 millones de operaciones de importación en el último año, ¿sí?, que habían hecho uso precisamente de este numeral en particular, ¿sí? Y se dieron cuenta, según comenta la exposición, y que pues esos productos pues no necesariamente se utilizaron en procesos productivos y que por el contrario fueron comercializados. Esa parte la entiendo y me preocupa incluso porque muchos de nosotros, estoy casi segura, que consumimos un producto de esos, ¿sí? Exponiéndonos, quién sabe a qué tipo de riesgos, porque no hubo un organismo o una entidad, ¿sí?, que se hubiera asegurado de que ese producto era inofensivo o que no podía habernos causado un daño. Entonces, Sí. Esa parte sí es cierto, ¿eh? Eso Sí, sí. y creo que aquí, perdón, no, por la interrupción, pero aquí tenemos nosotros consecuencias de la permisión al momento de
el estar realizando todos los procesos de una manera negligente. Y también hay que reconocerlo, o sea, esto es algo de dos partes, tanto de los que están ofertando el producto como nosotros de hacernos la vista gorda, y así se incurrieron a muchas prácticas que a lo largo de los años hemos sabido que están mal y que a final de cuentas, por lo menos en nuestro país, no hablemos de otros lugares, ciertas cuestiones con respecto a del consumidor, con respecto del servicio, digamos, al cliente, pues dejan mucho que desear. Ahora, algo que me gustaría aquí poner sobre la mesa y que me gustaría que a lo mejor nos pudiera corroborar, porque yo he hecho un ejercicio ahorita de catarsis muy importante con respecto cuando uno analiza las notas sobre comercio a favor y contra. Porque hace unas semanas fue como que, oye, es que nos están golpeando la libertad del comercio, y por otra parte no, espérate, es que no estamos golpeando eso, es que cómo es posible que llevamos tantos años permitiendo estas cosas. Y luego tuvimos, no sé si lo traigas ahí de ejemplo, lo que pasó con esta empresa de Kraft Foods, Mendelez, con el famoso queso Filadelfia. Pero bueno, y aquí mi pregunta iría hacia, ¿ves que estas cuestiones van a fortalecer ciertas áreas o muy posiblemente este cambio en las reglas o de perder los procesos va a mejorar? Porque aquí podemos poner en la balanza. Ahorita tenemos los productos parados, y si ustedes son amas de casa o jóvenes, bueno, yo sé que algunos van a hacer el súper, ya están en edad de ir creciendo, hemos visto que hay muchos productos que no están llegando a los anaqueles. Y si nosotros hacemos un balance general sobre el consumo que pedimos, se vienen fechas importantísimas en el cierre de año, y bueno, muchos dirán, es que lo van a sacar todo para el Buen Fin, pero no, muchas cosas también están paradas por esto. No sé qué análisis nos podría dar al respecto, maestra Silvia. Sí, yo ahí, e incluso, o sea, lo externaba hace unas semanas en un blog, ¿no? Que tenemos en nuestra página. Para mí, y es mi opinión personal, ¿no? Yo no en absoluto, pues, tengo razón en ello, pero yo lo que veo es que precisamente estas casi 8 millones de operaciones que revisaron, pues prácticamente agarraron todo de manera, no hicieron un análisis, ¿no? Para tratar de identificar o de segmentar precisamente quiénes estaban siendo los importadores, o por lo menos de qué sector, ¿sí? Para hacer un desglose de identificar, ok, estos productos, simplemente yo reitero, lo que yo hubiera hecho es identificar por empresa o por RFC. De hecho, pues, hoy la información está ahí, y de manera electrónica, que es tan sencillo hacer este tipo de análisis como de riesgo, en donde si yo ya sé, si ya tengo identificados que estas empresas suelen importar este tipo de mercancías porque son materias primas que vienen a un proceso productivo propio de los bienes que producen, bueno, me queda claro que esas materias primas pues no van a llegar a un consumidor como Silvia Rodríguez, ¿no? Que va a ir al súper a comprar un tornillo de esos que importamos y que no cumplimos con la NOM. Entonces, esos los hubiera yo puesto en un paquetito por separado, y luego me hubiera ido a buscar, o dentro de mi análisis, identificar precisamente pues, productos que eso sí, es claro que vienen a un consumo inmediato, y son sobre los que hubiera puesto así la lupa, precisamente para asegurarme de que, oye, es que este producto, así como tú lo estás importando, no me quieres engañar. O sea, esto va directamente, ya está preenvasado, ya está listo para ser consumido. Pues claramente estos sí, con justa razón, estos sí tienen que cumplir con esta NOM de información comercial. ¿Sí? Entonces, yo eso es lo que hubiera hecho, ¿no? Para no agarrar todo el universo y aplicarlo y cortar cabezas por igual. ¿No? ¿Qué Yo fue, hubiera... maestra, entonces? ¿Fue falta de voluntad? ¿Fue simplemente una medida que la quisieron tomar así a rajatabla porque a lo mejor yo quiero pensar que lo hicieron para hacer una demostración de fuerza? No sé.
¿Qué Yo me piensa inclino usted? también por lo segundo. O sea, no quisieron invertir más tiempo, Sí. ¿no? Mira, ¿sabes qué? Hagámoslo esto así rápido, sencillo, agarramos parejo y pues vemos qué pasa. Entonces, precisamente por no haber analizado, ¿no? Por lo menos a nivel de sectores, pues prácticamente nos pegaron a todos, nos afectaron a todos, creo yo. Sí, sí, y es notorio, porque al momento de ver esto, el contexto que nos lanzas y estar observando estas omisiones que a final de cuentas pareciera que son muy a modo, y no quiero entrar en temas políticos, pero es, por lo menos aquí en la industria Inmex, de la frontera, por décadas se han hecho cosas que no van, y eso créanme que le resta muchísima plusvalía al producto que se maquila aquí en la zona. Y por eso a lo que vamos, o sea, estamos hablando ahí de querer una zona libre de comercio, estamos hablando de mejorar la competitividad. Bueno, si no hacemos esta línea, pues nunca lo vamos a realizar. Y aquí vendría otra pregunta. ¿Cuál es el futuro? Yo sé que a lo mejor es muy prematuro ahorita, pero ¿verdaderamente esto va a mejorar la competitividad? Según el INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, sí. Pero una cosa, recuerden que es de la sopa a, perdón, del plato a la boca se cae la sopa, ya lo anda diciendo mal. Sí. Al final del día, esto era un compromiso que teníamos que asumir derivado de Temec. Una parte importante de por qué pues entrar en esto, o sea, tampoco no es que hubiera sido una decisión unilateral de nuestro país de protegernos a nosotros como consumidores. Sí, claramente pues es su obligación, es su responsabilidad, pero también pues, nuestro país ya tenía asumidos compromisos, por eso mencionaba el capítulo 28 del TEMEC, ¿sí? En donde pues este tipo de medidas pues va muy en línea con lo que está ocurriendo en el mercado internacional, en los demás países, ¿sí? Desafortunadamente, y como bien lo comenta el maestro, la verdad es que pues nosotros sí tenemos todo un marco normativo que nada más estamos buscando cómo darle la vuelta, ¿no? Ya desafortunadamente es un tema casi cultural, pero pues ojalá, digo, ahorita sí yo sigo diciendo que está bien, ¿no? Que se hubiera implementado, pero lo que faltó fue análisis para hacer esta identificación de manera más asertiva, ¿sí? Y entonces, pues, pegarle a los que les tenían que pegar, que eran justamente pues, los que estaban haciendo mal uso de este esquema. No a todos, pero bueno, pues es lo que yo veo en base pues, yo me dedico a atender empresas y la verdad es que pues muchos de esos productos, la etiqueta literalmente en mi caso le van a hacer, o sea, el producto así como va a llegar, se va a destapar y se va a ir a ser utilizado en una línea de producción. Entonces, la etiqueta es lo que menos se le puso atención porque fue a parar directo al bote de la basura. Entonces, no así cuando se trate de un producto que cualquiera de nosotros va a ir a un anaquel, ¿sí? A adquirir y consumir. Ahí sí tenemos todo el derecho a ser informados, que también yo siempre lo comento, la verdad es que tampoco es que tengamos una gran cultura, ¿no? De revisar etiquetas y de saber qué producto es el que estoy adquiriendo, dónde fue fabricado, qué ingredientes contiene. Yo por lo menos siempre que pregunto, y es una pregunta que lanzo siempre en mis grupos, la verdad es que muy pocas personas tienen la cultura de revisar las etiquetas en el anaquel. Sí, y aquí también vendría otra pregunta. Nuestros importadores entonces tienen, a lo que me está mencionando, y que quede muy claro, ¿tienen todo para cumplir esas normas o puede que sea muy complicado? Porque también está este discurso, le digo, no voy a tocar marcas ni nada, pero muchas personas se pusieron como magdalenas, válgame la redundancia, decir, no, pues es que miren lo que nos están haciendo. Pero ya con base a esto que estamos nosotros mencionando, estamos viendo un escenario completamente distinto, maestra. ¿O Sí, o cómo sea, lo ve? las empresas tienen, o sea, de hecho, y voy a avanzar en la Perfecto. presentación, precisamente para ver el tema de, bueno, ¿y qué pasó? Entonces, o sea, ¿hay cambios en el cumplimiento? Pues se van a llevar una sorpresa.
Entonces ya hablamos que pues, esto prácticamente entró en vigor el 1 de octubre. Decíamos antes, y por eso puse entre comillas una facilidad que muchas veces interpretamos como una excepción. No era una excepción, era una facilidad que nos daban de no tener que cumplir con ese requisito al momento de la importación, porque en teoría debíamos hacerlo una vez que la mercancía ya había sido importada. Y aquí va mi tema de interpretación, siempre y cuando ese producto, así como yo lo importé, así lo fuera a comercializar, que reitero, no es la situación generalizada. Entonces, eso es lo que teníamos antes del 1 de octubre. ¿Qué cambia? Pues que ahora pues ya no hay esa facilidad. Ahora tendremos que demostrar, ese cumplimiento, no una vez importado, sino incluso pues desde la propia aduana. Y entonces ya para ir cerrando, entonces ¿cómo cumplo? ¿No? Ok, ya no hay marcha atrás, o sea, esto ya, si todavía algunas empresas tenían la esperanza de que esto podía echarse para atrás, pues no, o sea, esto ya está publicado, ya está vigente, en reiteradas pláticas de parte de la Secretaría de Economía y de la Dirección General de Normas ya nos dijeron, olvídenlo, o sea, esto sigue y pues hacia allá debemos caminar. Entonces, de hecho, tomé este slide, es literalmente de una presentación precisamente de las que ha estado dando Secretaría de Economía esta semana. Y si se fijan, digo, la quise traer porque aquí vemos, o sea, no hubo cambios. No hay nada distinto que ocurriera antes y después del 1 de octubre, ¿sí? En cuanto a los mecanismos de cumplimiento, son exactamente lo mismo que ya teníamos antes. Y nada más para platicarlos un poquito. O sea, hay 4 maneras, ¿no?, que tenemos de dar cumplimiento con esto. La primera es que el producto venga etiquetado, ¿sí? Ya desde origen, los bienes ya traigan su etiquetita con la información que cada NOM, porque no es una, ya comentábamos, son 15 distintas normas oficiales dependiendo del producto y demás, cada una con distintas condiciones y características, pero bueno, una primera pues es que venga etiquetado de origen y pues sobre eso muchas empresas, yo, o sea, tengo clientes que estamos trabajando con eso de pues ya, o sea, independientemente de lo que yo te pueda decir que es mi opinión y que yo no estoy de acuerdo que debamos cumplir, pues hay que hacerlo, ¿no? Y se están preparando pues precisamente para que ya venga etiquetado desde origen. La segunda alternativa es, sí, que venga etiquetado de origen, pero además esa etiqueta esté validada o esté revisada por una unidad de verificación en México que emite un dictamen de que esa etiqueta cumple con cada uno de los puntos que la NOM específica le solicita. La diferencia entre 1 y 2 es que en el supuesto 1, si mi etiqueta viene con errores y al momento del despacho de las mercancías son identificados, pues esto va a conllevar o va a tener una situación de PAMA, ¿no? Por no cumplir o tener errores en cuanto a la información de la etiqueta, es decir, la información comercial. Con el caso 2 es que ya no voy a ser sujeta a revisión. ¿Por qué? En aduana me refiero, pues porque, en esa parte de la información comercial, porque yo ya tengo un documento que avala que mi etiqueta fue revisada y cuento con un dictamen de conformidad de un organismo especializado en México que se encargó de revisarlo. Entonces, aduana esa parte por lo menos ya no la tengo que revisar porque sé que la está cumpliendo, porque ya alguien más lo revisó por mí, ¿sí? El número 3 se refiere a, nosotros podemos extraer nuestras mercancías de aduana sin etiqueta, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque lo voy a etiquetar en un almacén general de depósito, ¿sí? Ayer escuchaba en una de estas múltiples, webinars, tenemos creo que 95 almacenes generales de depósito distribuidos en México. Yo les platico mi experiencia buscando almacenes para mis clientes. Fue una verdadera odisea encontrar, porque sí, o sea, los tenemos en las ciudades más importantes, pero hay otras ciudades más pequeñas que pues claramente no van a tener un almacén y fue muy complejo
¿no? Yo estaba explorando esta alternativa, de plano la descarté porque en el lugar o en el estado donde se encuentra este cliente, pues no había un almacén general de depósito. Sí. Para los que sí tienen, sí. Sí, y te impacta mucho en la famosa cadena de suministros. Hay veces que el alumno no entiende posiblemente el impacto hasta que esté afuera. Y más con la cuestión que estamos viviendo ahorita, por lo menos con coronavirus. Y bueno, la productividad. Y una cosa es el home office, pero otra cosa es que se estén moviendo las mercancías. Y costos. Sí, sí, sí. Tenerlo es que mandar a un almacén. Terrible. Así es. Entonces, la tercera opción es esa, yo puedo liberar mi mercancía de aduana, ¿sí? Porque le estoy manifestando que, ok, no viene etiquetado de origen, pero te prometo que la voy a etiquetar en un almacén general de depósito. Ya tengo un contrato de servicios con este almacén, que además es una entidad autorizada para generar y para etiquetar mis productos. Y antes de que ya llegue al cliente final, pues ya va a traer su etiqueta colocada, ¿no? Con lo que debe de cumplir. Y la cuarta opción es no etiqueté, o sea, no viene etiquetado, salió de aduanas, no la voy a mandar a un almacén general de depósito, me la voy a traer a mi domicilio, ¿sí? En donde una unidad de verificación o una unidad de inspección, que es como se llaman ahora, ¿sí? Va a ir a mi domicilio a etiquetar, va a levantar un dictamen diciendo el producto ya está etiquetado desde aquí y prácticamente está listo para la venta. Aquí hago mucha insistencia en que, ok, estoy de acuerdo que se etiquete un producto que va a llegar a un consumidor como cualquiera de nosotros, pero muchos de estos productos se van a ir a una línea de producción y ese es mi punto, ¿no? Es lo que a mí no termina de convencerme al 100%, porque obviamente todos nuestros clientes no venden al público, ellos utilizan esas materias primas para un proceso productivo, ¿sí? Que nunca va a llegar a un anaquel, y es ahí donde está el tema de las interpretaciones, que con eso voy a cerrar. Entonces, en resumen, estas son las 4 maneras que tenemos desde antes y que tenemos hoy, ¿no? Para cumplir. Muchas de las empresas hoy en México están en esta parte, ¿sí? Unas ya están viendo el etiquetado en origen, otras ya directo se fueron al almacén general de depósito, los que tienen la posibilidad, ¿no? Se lo están llevando a sus domicilios, pero esto también está provocando, pues, que haya una saturación, ¿sí? Tampoco tenemos tantas empresas terceros autorizados o avalados como unidades de verificación, entonces ha habido una saturación, ha habido un incremento en los costos, ¿sí? Porque obviamente al incrementar la demanda, pues los precios también se incrementaron, y pues eso al final del día sabemos que quien lo va a terminar pagando pues somos nosotros, los consumidores, ¿sí? Entonces ya parece ser que por lo menos en la parte de la administrativa o el proceso de notificarle a la Secretaría de Economía de, oye, mira, aquí está mi folio con mi unidad de inspección que va a hacer este proceso, ¿sí? Ya los primeros días fue un caos, ahorita ya prácticamente están autorizando, creo que prácticamente de un día para otro. Entonces, pues bueno, va caminando, ¿no? El proceso. Entonces ya, y con esto cierro, ¿no? Ok, sí, ya me quedó claro, ahí está la ley, ahí están los mecanismos, los 4 medios sí, de el cumplimiento. numeral, los anexos, etcétera. Habrá quienes Sí. decimos y estamos necios de que no le aplica todo, hay quienes sí, ¿no? Pero bueno, ya vámonos a la parte real, ¿no? ¿Qué está pasando entonces con la operación en las empresas? Yo tomé, tomo como ejemplo la NOM 050. Bueno, antes. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Diferencia de criterios, ¿sí? Como se dieron cuenta, yo estoy en una posición de que no le aplica todo y a productos que van a consumidor sí, pero los productos que vienen en un proceso, ¿no? de transformación, pues no deberían, porque no va a llegar a un consumidor. El agente aduanal, ¿no? Dice que sí, pero ellos más bien por un temor de que el no cumplimiento de regulaciones, que es una responsabilidad que tienen ellos de verificar, pues eso en determinado momento puede implicar una cancelación de su patente. Entonces
más que les asista la razón, la verdad es que están en la posición de no te importa nada si no lo traes etiquetado, más por temor. Y pues obviamente la aduana, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 criterios, el del importador, el de la aduana y el del agente aduanal, y pues lamentablemente no coincidimos, ¿no? Cada uno tenemos expectativas distintas. Entonces, tomo como ejemplo la NOM 050 de las 15 que tenemos, porque es la de etiquetado general de productos, y por lo menos en base a mi experiencia, lo que he estado viviendo con mis clientes, pues es la que le aplica a todos, ¿no? Hay algunas ya muy específicas que no es la única, ¿sí? Pero bueno, tomé como ejemplo esta. Entonces, lo que nos han estado diciendo insistentemente es que, por parte de la autoridad, es que revisemos, que analicemos, que leamos perfectamente la NOM para saber si efectivamente nos aplica o no nos aplica. No vamos a revisarla, pero yo lo que quiero mostrarles aquí, o sobre lo que debemos focalizarnos, es que todas las NOMs, ¿sí?, traen un objetivo, obviamente, traen un campo de aplicación y traen excepciones, ¿sí? Entonces, si lo vemos así, si yo se los planteo sin darles el detalle, ¿no? En el campo de aplicación me dice que sí tengo, qué productos sí deben cumplir, y en la excepción me dice cuáles no. Pues está sencillo, entonces pues nada más reviso la NOM y ya puedo determinar si me aplica o no me aplica. Pues no es así de sencillo, y se los pongo aquí, ¿no? En el caso de la NOM 050, que es la general, prácticamente me dice que todos los productos, en este caso de importación, que se comercialicen o que sean, que se introduzcan a México y que sean destinados a consumidores en territorio nacional, pues sí o sí tienen que cumplir con la NOM, ¿no? Y ya no sé, y bueno, y esta NOM pues no te aplica en estos casos, ¿no? Pero pues son muy escuetos, o sea, la excepción es para productos que no estén sujetos, que estén sujetos a disposiciones de información comercial que tengan requerimientos específicos, es decir, que, ok, mi producto no, además está en la NOM 024, que también es información comercial, pero para otro tipo de productos. Ok, me voy allá y me olvido de la 050, pero al final del día tengo que cumplir con una NOM. Los productos a granel, los animales vivos, libros, revistas, partes de repuesto o refacciones y otros. Así de escueto está, ¿sí? Cuando ya lo aterrizamos esto a la operación, pues no, o sea, lo que nosotros hacemos queda muy a la interpretación de si caigo o no caigo en estos supuestos. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Y esto porque lo estoy viviendo, ¿no? Yo tengo casos precisamente de clientes que importan en ese tipo de presentaciones, ¿sí? En tanques, en supersacos, en bidones, mercancías, ¿sí? ¿Qué van a hacer con ello? Pues lo van a reenvasar. Estas presentaciones de 1,000 litros, de 1,000 kilos y los bidones de 200 litros, pues no se van a vender así. O sea, yo, Silvia Rodríguez, no voy a ir a comprarle un tanque de 1,000 litros de fertilizantes, ¿sí? ¿Qué sí voy a comprar? Bueno, las presentaciones al menudeo. Y estas sí, totalmente de acuerdo, que estas sí deben cumplir con la información comercial, como ya lo hacen, porque ya están siendo estas sí ya se están vendiendo en México y ya van dirigidas a un consumidor como cualquiera de nosotros. Las primeras no, ¿sí? Entonces, este es un caso, les digo, es real, yo lo estoy viviendo específicamente con el caso, con este producto, con estos tanques de 1,000 litros, son fertilizantes. Acabo de tener mis primeras importaciones esta semana, literal. Espero no haber hecho mal, pero yo no cumplí con la NOM, yo me ajusté diciendo que yo estaba en los casos de excepción, porque este producto pues no va al consumidor en territorio nacional, no en esta presentación, sino en presentaciones en el caso real, de 10 y de 20 litros. Sí, con envasados más ajustados al menudeo. Así es. Entonces, este es un tema que lo tengo yo y lo tenemos un montón de colegas y de empresas que están en esta situación. Unos sí están etiquetando, o sea, unos sí le están poniendo la etiqueta al supersaco porque, por temor, porque la gente banal no se los quiere liberar si no trae etiqueta, y pues obviamente todo lo que esto conlleva.
Otro caso que también vivimos muchos es el tema de las materias primas, lo que les estaba diciendo. O sea, estos productos, yo estoy de acuerdo, deberán cumplir con la etiqueta. Si yo voy y compro estos tornillos, estas etiquetas, estos rollos de tela, esta grasa, ¿no? Que es una grasa lubricante que se utiliza para limpiar las máquinas en la empresa, molduras para coches, partes plásticas, no sé, un montón, una inmensidad de productos que Sí, se van a utilizar en un proceso de transformación, y este tornillo y esta etiqueta jamás va a llegar así a mí, Silvia Rodríguez, va a llegar convertido en un producto distinto, ¿sí? Entonces, imagínense, o sea, tenerle que poner una etiqueta al rollo de mezclilla, ¿no? Ahí pegada, simplemente para poder liberarlo de aduanas, porque ese rollo en realidad se va a utilizar para fabricar un pantalón que sí debe de cumplir con su respectiva información comercial. Y como estos, miles de productos, ¿sí? Entonces, también ese es un caso que estamos viviendo, ¿no? De si debemos o no debemos cumplir con NOM. Lo escuché, creo que incluso hasta es una empresa que debe estar cercana de allá con ustedes, en Tijuana, que hacen, importan lechugas, así tal cual, la cajita hacen ensaladas, entonces importan la lechuga, las cajitas y los aderezos. ¿Qué hacen? Incluso creo que es en Tijuana. ¿Qué hacen? Pues cortan la lechuga, la desinfectan, ¿sí? La desinfectan, cortan, la ponen en la cajita, le agregan el aderezo. ¿Y cuál es el problema? Que el aderezo, ¿sí? Está clasificado o está llamado para que cumpla con la norma de información comercial específicamente para alimentos, que en este caso es la 051. El tema es que pues se hace su proceso, se hace la ensalada, pero este producto que se hace en Tijuana no se queda en México, se regresa a California, ¿sí? Entonces, el punto es, o sea, ¿de verdad tengo que cumplir con la información comercial en el aderezo de un producto que no se va a vender en México? Pues sí, la respuesta de Secretaría de Economía es sí. Imagínense. Otro caso que tengo también, productos, se importan bidones, ¿no? Se me fue es un producto alimenticio, se me fue el nombre, el que les guste, ¿no? Un yogur, voy a inventar, sí. ¿no? Que se importan en estos tanques, se reembasa en México en presentaciones ya al menudeo, y este sí, por ejemplo, ya, sí, claramente ya se comercializa en México, y el producto ya al menudeo es el que sí debe cumplir y lo hace, pero no mi tanque o mi bidón de 200 litros. A la importación, sí aquí, porque aquí ya nosotros como consumidores, pues claramente debemos tener, lo decía hace un ratito, pues, sí, el derecho a la información, pero no la importación de mi bidón de 200 litros. Y con esto cierro, y digo, yo lo subí hasta como meme, pero porque es real, me pasó, ¿no? De tener que ponerle una etiqueta a la etiqueta. ¿Sí? La clasificación arancelaria de estas etiquetas me requiere que tenga que cumplir con la NOM 050, ¿sí? Entonces, pues fue hasta motivo de chascarrillo y demás, ¿es en serio? Le tengo que poner una etiqueta a la etiqueta de esa etiqueta y hasta parece trabalenguas, que voy a ponerle, que le voy a pegar en una caja del producto terminado que fabrico, y que en realidad lo que voy a vender pues no es la etiqueta, sino el producto terminado que ni siquiera vendo en México, que además lo tengo que exportar, ¿no? Entonces, pues sí, la noticia es que si yo me sujeto así, cuadrada, a lo que me dice el anexo 241, bueno, pues tendré que cumplir la etiqueta. Pero tengo un producto, otro, que es una prensa hidráulica, que esto también es importación va a ser una importación futura de uno de nuestros clientes, y bueno, casi me fue de espaldas, porque cuando me dijo que iba a importar, que le investigara, o mejor dicho, cuando yo le informé de esta situación, dije, pues, ¿sabes qué? Pásame la información técnica para ver la clasificación arancelaria. Yo lo primero que pensé, yo estaba casi segura, que iba a necesitar una NOM de seguridad, ¿sí? Porque sí tiene una manipulación, si es un equipo eléctrico, hidráulico, sí está manipulado por una persona, y eso sí, claro, claramente que puede representar un riesgo. Pues la sorpresa es que no está sujeta a ninguna NOM, ni siquiera de seguridad, ¿sí?
sea, la etiqueta sí, de acuerdo con la lógica del secretario de Economía, bueno, pues el usuario tiene el derecho a saber, ¿no? En dónde fue fabricado, quién es el importador de esa etiqueta, porque puede ser hasta incluso un tema de seguridad, y la realidad de las cosas es que esa bolsita donde venía a meter la etiqueta, como lo mencioné hace ratito, se va a ir a la basura, nadie le va a hacer caso. En cambio, esta prensa, que pues claramente ahí sí hay un riesgo, pues se va a poder importar limpiecita, sin tener que cumplir absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, son de las cosas que a mí particularmente no me suenan coherentes, y si la intención era proteger al consumidor, pues como lo comenté al inicio, yo lo que hubiera hecho hubiera sido un análisis más profundo, precisamente para identificar, ¿no? por tipo de mercancías y por tipo de sectores, pues para ser más atinado o más certero en la definición de qué productos o no deben estar sujetos a este tipo de regulaciones. Y pues bueno, creo que con esto cierro. No sé si hay alguna duda, comentario, Sí, contribución. cada sesión le damos unos 10 minutos, que es lo que nos queda aquí de el tiempo, a que los espectadores hagan preguntas o hagan lo que es alguna aportación, tal como lo mencionaba. Entonces, no sé quién quiere tomar la palabra o hacer algún comentario. Le cedemos el micrófono, o si no quiere comentarlo, igual puede enviar la pregunta con respecto a lo que es el chat. Así es. Disculpe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpa, cruzado Estados Unidos a México, una tarima con cartón. Ya ve que llevan un sello de tratamiento o algo así. ¿Entraría nada más cuando entra la mercancía de México a Estados Unidos o viceversa, de Estados Unidos a México también? Igualito. De hecho, el tema de la fumigación de las tarimas de madera es una disposición implementada en muchos países también por tema de seguridad. Entonces, nos aplica de aquí para allá y de allá para acá. ¿Y es en qué NOM entra o en qué? En el arancel. No está aquí, o sea, esa NOM de hecho no está aquí en este anexo 241, se desprende de un acuerdo de Semarnat precisamente, pero ese en particular no participa o no se modificó en esto que estamos platicando ahorita, no es una NOM de información comercial. Ok, bueno, muchas gracias. De nada. Aquí voy a revisar el chat, hizo una información. Yo tendría también una pregunta, y es con respecto hacia la capacitación. Ahorita mencionamos que la interpretación, o por lo menos los actores presentes en estas operaciones, aún no están de acuerdo. Con respecto a eso, y en su experiencia, ¿cuánto cree que tarde este proceso de ajuste? Porque al final de cuentas va a haber concesiones, va a haber quejas y va a haber ajuste. Y se aproximan pues fechas cruciales para el comercio, no solo de nosotros, sino de también muchos proveedores en el país. Entonces, ¿cómo la ve? ¿Un mes, 6 meses? ¿No nos acostumbramos? Híjoles, pues es complicado. Mucho depende de dónde venga la proveeduría, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el caso de los fertilizantes. El producto viene de Australia. Entonces, ya en este momento se está revisando el tema para que el próximo embarque ya venga etiquetado. Y en promedio estamos hablando de un tiempo de tránsito se están tardando últimamente de mes y medio. ¿Sí? Para cuando eso ocurra, si yo tomo ese como parámetro de tiempo porque viene vía marítima y etcétera, bueno, estamos hablando de una ventana de tiempo de 2 meses. Pero obviamente es un caso muy específico que no necesariamente me aplica, por ejemplo, cuando tengamos movimientos que se hacen vía aérea, en donde literal, pues el nivel de urgencia y de requerimiento en la línea de producción no me permite, ¿no? Tener este margen de tiempo. Pero basados en lo que pasó, les decía hace un ratito, ahorita estamos viviendo exactamente lo que ocurrió hace 2 años, ¿sí? El mismo estrés,
las mismas quejas, o sea, todo lo que estamos viendo ahorita ya lo pasamos con las normas de seguridad, y yo creo que haciendo un poquito de memoria, yo creo que ya nos estabilizamos como en 3 meses. Entonces, digo, si lo tomo como referencia, pues posiblemente a final de año ya estemos como, habremos domado, ¿no? el tema de las normas de información comercial, creo, no sé. Sí, esperemos que sí, porque a final de cuentas, lo volvemos a repetir, es en el consumidor final en el que impacta, y es una realidad que aún no termina esto de la pandemia y hay que ajustar muchísimas más cosas. Entonces, es muy importante revisarlo. La información o lo que nos compartió con respecto a los noms, los numerales, ya que aquí hay muchos alumnos que estoy aquí revisando en lista, no sé si les pudiera decir dónde lo pueden encontrar, en qué parte de Secretaría de Economía. Sí, de hecho lo pueden consultar no sé si ya estén familiarizados con el SNICE, el Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior, el portal es snice.gov.mx. Ahí hay un micrositio de normas oficiales mexicanas, ¿sí? Y ahí se van a encontrar toda esta información y el anexo. Lo que deben consultar es el anexo 241, ¿sí? O el acuerdo de NOMS, y ahí van a encontrar el detalle, ahora sí, fracción por fracción y norma por norma, de todo esto que hablamos ahorita súper concentrado. Entonces, en el portal de SNICE, en el apartado de normas oficiales mexicanas, y ya particularmente el anexo 241. Muchísimas gracias, maestra Silvia. No sé si haya otra participación por parte del público, sino para culminar con la sesión del día de hoy. Como siempre, es un placer tener a maestros tan preparados y sobre todo hablar de estos temas que muchas veces no vemos en la prensa y que son muy importantes para la comunidad, tanto académica como estudiantil de nuestra escuela. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Y externamos la invitación para futuros temas. Yo creo que aún hay muchísimo más que hablar con respecto a esta entrada de TEMEC. Hay muchas cosas de comercio que se van a venir viendo impactadas, y pues le extendemos aquí con el director Carlos López la invitación para que nos siga compartiendo. Excelente presentación. No sé si haya otro comentario por parte del público. Si no, ahí está la invitación. Muy bien, pues parece que no. Entonces, sí, yo aquí siempre puesta para las futuras invitaciones. Perfecto. Entonces, a todos nuestros invitados y a nuestra distinguida invitada Silvia Rodríguez, catedrática de nuestra universidad, y también directora de Comercio Exterior en Trailing Strategies, les deseamos a ustedes estar al pendiente de próximas presentaciones de Zona Franca, tu espacio para la opinión del comercio exterior y aduanas, traído a ustedes por Escomex, tu Universidad de los Negocios. Un gusto, pasen una excelente, fin de semana, porque ya se acabó, ya estamos en viernes. Ya saben, cuídense mucho, sana distancia, y nos vemos en próximas emisiones. Muchísimas gracias, maestra Silvia, y un placer. Hasta luego. Nos vemos. Bye.